Ya estamos de regreso para seguir revisando más a fondo las noticias. El líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilcamán, interpuso hoy un recurso de protección en contra de la presidenta Michelle Bachelet y del ministro José Antonio Viera Gallo. La acción se debe a un supuesto incumplimiento del convenio 169 de la OIT que vela por las garantías de los pueblos indígenas. Estamos en el estudio de CNN Chile precisamente con Aucán Wilcamán para conversar sobre este y otros temas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias también por invitarme. Ahora, ¿en qué se fundamenta esto? ¿Es verdad que hay una violación del artículo 6 del convenio? Efectivamente, hay una transgresión, porque en definitiva el artículo 6 establece que al momento que los estados implementen el convenio, deben consultar y a la vez consensuar las medidas legislativas. Y aquí, frente al anuncio que ha hecho el gobierno de enviar 3 proyectos legislativos, estamos frente a una figura claramente compatible a ese principio y a ese derecho establecido. ¿Es un problema de forma o es un problema de fondo? Es un problema de fondo, completamente de fondo, porque en definitiva hay un instrumento que ha tomado tanto tiempo para ser ratificado y recién lleva 3 semanas en vigencia, y que se transgreda nos parece verdaderamente preocupante y del cual se debe subsanar. O prácticamente estamos frente a una práctica cultural ya de vulnerar los derechos indígenas sin medida de corrección. Desde la otra vereda se podría decir, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se va en contra de una legislación que a voz del gobierno viene a darle otro estatus, crear un ministerio, hacer una agencia, es decir, subir de categoría a la tan cuestionada CONADI del día de hoy? Entonces, ¿por qué ir contra esa situación? Bueno, yo creo que el asunto del ministerio es simplemente una medida propia del Estado funcional del Estado, y lo que se está planteando y el acuerdo que hay a nivel internacional y los derechos que reconocen los instrumentos internacionales, que los pueblos indígenas deben consensuar una institucionalidad entre el Estado y los pueblos indígenas, sea cualquier Estado del mundo, y en este caso Chile. Por lo tanto, la medida nos parece legítima, pero también unilateral. Por lo tanto, se vulnera el principio que establece el entendimiento, el diálogo, la compatibilidad de todos los actores interesados y afectados en esta situación. ¿Era mejor la CONADI? ¿Cómo estaba pensado? No, nosotros no estamos reivindicando la CONADI, sino estamos planteando de que el convenio se ha transgredido el artículo 6, paralelamente al principio de igualdad, porque en definitiva pocos sectores de la sociedad chilena le podría ocurrir eso cuando el Poder Ejecutivo envía una norma jurídica para que sea sancionada por el Parlamento. Comúnmente se consulta, comúnmente si no es del todo, pero al menos están informados. Nosotros nos informamos por la prensa de esta medida. Por lo tanto, en definitiva, teniendo instrumento, mecanismo, porque ¿cuál es el sentido del convenio? El convenio le da mecanismo de diálogo, le da una norma jurídica al Estado y a los pueblos indígenas para entendernos, pero de la forma en que se quiere llevar el convenio 169, prácticamente, en definitiva, se está anulando su utilidad práctica. Por eso entonces nosotros queremos que se subsane, se corrija ese tipo de práctica de la unilateralidad. Y eso, primero, que sea escuchado por los tribunales chilenos, y si no... En definitiva, bueno, nosotros estamos planteando a los tribunales que subsanen esta situación, pero también darle un mensaje al Parlamento que no hay aceptación de parte de los destinatarios, porque después de todo nosotros los pueblos indígenas somos destinatarios de esas normas, y si los destinatarios no se consideran conformes y que estamos simplemente recurriendo a las normas establecidas, no estamos trayendo un derecho al margen de lo que no sea la normatividad vigente, tanto la propia Constitución como es el principio de igualdad, y en segundo lugar el artículo 6 que se refiere a la consulta y el consenso como medida legislativa en cualquier situación. Aucán, esto desde el punto de vista de ustedes son 2 pasos para adelante, 3 para atrás. Son 3 para atrás, exactamente, 2 hacia adelante, 3 hacia atrás. Eso es lo que se está dando, y nosotros nos vemos que aquí esta institucionalidad, aun cuando se anuncie que sea nueva, no va a resolver el problema de participación, ni de autodeterminación, ni de tierra, porque en definitiva es una medida. El Consejo incluso de Pueblo Indígena va a ser exactamente como CONAMA, como COREMA, que en definitiva está dentro de toda la estructura del Estado y que en definitiva va a ser funcional al sistema. Pero y los pueblos indígenas, que sería la contraparte, como se establece el principio de la cooperación y el entendimiento, el diálogo no tiene ninguna cabida. En definitiva, se está actuando bajo la lógica
única del Estado. ¿Y no sería la solución, como plantean algunos parlamentarios y algunas autoridades de gobierno, que paralelamente se haga la reforma constitucional y por lo tanto se pueda hacer una discriminación positiva en cuanto a la elección de representantes en el Parlamento, y allí entonces pueda ser el lugar donde, con representantes efectivamente del pueblo mapuche, se pueda en el Parlamento discutir las leyes, o van por caminos separados? No, estamos completamente de acuerdo con que los pueblos indígenas necesitamos un lugar en la institucionalidad del Estado ante el Bicentenario. ¿Ya? Y en ese sentido, nosotros compartimos plenamente que la participación debe ser en alguno de los poderes y entre ellos en el Parlamento. El día 9 de septiembre pasado nosotros enviamos un proyecto de ley al Ejecutivo para que lo respaldara y sin embargo esto no ha sucedido, a pesar de que esto constituía un compromiso del gobierno actual y incluso los gobiernos anteriores de dar la participación de los pueblos indígenas. Entonces nosotros no vemos que hay verdaderamente un interés en subsanar esta situación de la participación, los asuntos de tierra, el respeto a la cultura de los pueblos indígenas. O sea, lo uno no quita lo otro. Exactamente, no quitaría. Pero el texto de reconocimiento constitucional, si lo revisáramos minuciosamente, está orientado a un proceso de chilenización, porque en definitiva dice, establece la unidad, la integridad territorial del Estado chileno. Que no se está discutiendo si el Estado chileno se desintegra o no se desintegra, estamos discutiendo si los pueblos indígenas se incluyen en la Constitución o no, y poner esa cláusula como principio, como preeminencia del reconocimiento de los pueblos indígenas y de los derechos que se derivan ahí, me parece que es una cláusula fuera de lugar y innecesaria. Por eso incluso el texto de reconocimiento constitucional que se ha presentado en el Parlamento está en discusión, es también un texto verdaderamente que no reconoce los derechos de los pueblos indígenas, incluso lo lleva a una asimilación forzada del cual ha sido la relación del Estado chileno con los pueblos indígenas y en particular con los mapuches. ¿Qué pasa con el rol que juega José Antonio Viera Gallo? ¿Cómo lo han evaluado ustedes? Bueno, yo creo que a él le ha tocado lamentablemente la situación que hay ya un ambiente de desconfianza total de las organizaciones legítimas y representativas en el sur. Y esa ha sido la razón de que él no se ha podido reunir con las organizaciones indígenas. En su viaje ha sido 3 viajes, nosotros hemos estado allí presentes y verdaderamente no hay interés de hablar con él porque en definitiva su agenda está alejado del interés de los destinatarios. Su agenda verdaderamente se aleja mucho de lo que pensábamos. No hay ningún interés de consensuar puntos de vista comunes y esta misma iniciativa de la participación política en el Parlamento, que es una manera de que los pueblos indígenas transmitan su punto de vista institucionalmente, ya hay práctica a nivel internacional y sería una buena manera. No resuelve el asunto de fondo, pero sin embargo ayuda para que tengamos una interlocución más directa que hoy día no existe. Una última consulta porque se me acabó el tiempo, Aucán, pero ¿maneja alguna información respecto de esto que ha circulado en el día de hoy, que dice que hay una cláusula de silencio, pero que en realidad el Fondo Santa Margarita de Jorge Luxinger en Vilcún, un fondo donde hay historia allí, ¿no es verdad? Por las situaciones dramáticas que han sucedido también en algunas tomas de esas tierras, ¿hay un acuerdo para venderlo al Estado de Chile y por lo tanto traspasarlo a las comunidades mapuche? Siempre el señor Luxinger, a pesar de sus reiterados anuncios de atentado que él supuestamente ha sido objeto, en cada uno de ellos ha acompañado señalando de que está dispuesto de vender a un buen precio. Entonces no sería novedoso y creo que si así lo es, me parece que está dentro del planteamiento del mismo. Ha señalado solamente él ha buscado un buen precio y posiblemente la conflictividad le ayuda tremendamente para aumentar el buen precio que él persigue. Pero no lo tienen confirmado. Al menos el Consejo de todas las Tierras y mi persona no tiene esa información precisa, pero no está al margen. De la misma manera, René Urban, cada vez que ha señalado que ha sido objeto de un atentado, paralelamente pide un buen precio. Entonces todos están dispuestos a vender. Por lo tanto, tenemos la duda que al parecer lo que le llaman conflicto indígena es una ficha para que aumente los precios o sean beneficios para determinados sectores y no resuelva la conflictividad en el sur. Aucán Huilcamán, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí esta tarde en CNN Chile. Gracias también por invitarme. Nosotros así cerramos estos 30 minutos de noticias, este bloque informativo. No se vaya, después de la pausa seguimos revisando la actualidad.